Buen día, hermanos. Vamos a compartir, pero no, quizás con algunas variaciones de formato más adecuado a un domingo y un público más variado. Hoy que no, más allá de las lindas oportunidades que tenemos de hacerlo en las reuniones de varones, también con invitados que llegan y nos comparten y nos edifican. Y ahí, antes de pasar al pasaje, vamos a ver un poco qué es lo que lo motivó, porque en definitiva tiene que ver con cómo ese pasaje está en un marco, en una historia más grande. Siempre importante tratar de ver cuando yo agarro un versículo o agarro un pasaje, en qué historia está, en qué relato, a largo plazo, en ese libro, en ese capítulo, en ese libro, en todo el Nuevo Testamento, relación al Evangelio, toda la Biblia, ver cómo está relacionado ese pasaje. Y esto habla acerca de una carta que le había escrito el apóstol Pablo a una iglesia o varias iglesias que estaban en el centro de lo que hoy es Turquía, parte del Imperio Romano. No era Turquía, no se parecía en nada. Pablo había predicado en sus viajes, habían creído, ellos justamente eran gentiles, o sea, no eran judíos las personas que vivían ahí. Dato curioso, eran, quizás está mal, como decir, estaba en Turquía esa iglesia, sería mal decirlo, pero vamos a decirlo, los que vivían ahí eran en su mayoría de origen francés. En realidad no eran de origen francés, venía de antes todavía, por eso se llamaba Galacia el lugar. Esa era la referencia, unos pueblos que habían venido desde allá de Europa, habían viajado largo tratando de conquistar una tierra buena, perdieron en un lugar, perdieron en otro, y al final terminaron encontrando esa tierra que, bueno, nadie se las peleó mucho, porque quizás no era tan linda. Y la verdad que habían recibido muy bien a Pablo. Pablo en medio de pruebas, de dificultades, parece que de problemas de salud también, de persecuciones, ellos habían creído en el Evangelio y lo habían recibido muy, pero muy bien, o sea, habían sido muy hospedadores y eso Pablo se lo reconoce. El apóstol Pablo con sus compañeros continúa sus viajes misioneros y el problema siempre, como decía un jefe mío, el problema es cuando dejas un hueco, un vacío, con qué se llena después. Y se retiraron y vinieron otros detrás, que venían desde Jerusalén, que era nada más y nada menos que el partido de los judaizantes. Es decir, eran cristianos, originariamente la mayoría habían se habían convertido, habían creído en el Señor Jesucristo, eran de origen de la secta de los fariseos, del grupo de los fariseos, y ellos, al poco tiempo, cuando Dios empezó a hacer su obra y la iglesia empezó a crecer, y ya no alcanzó solo a los judíos, sino también a nosotros, a los no judíos, enseguida fueron los que dijeron, hay que hacer algo con esta gente porque esto no puede quedar así nomás. En esa época la brecha entre el pueblo de Israel y el mundo gentil era enorme, no solo desde el punto de vista religioso, todos los dioses, todos los templos que tenían los griegos, los gálatas, sino también en las costumbres. Había un montón de cosas totalmente inmorales que estaban normalizadas. Las personas venían, caminaban por la calle, entraban a un templo, mezcla con otras cosas. Era un espanto realmente la vida gentil. Se parece a algunas regiones del mundo, no vamos a nombrar, porque bueno, así que uno está en contra de tal o cual país, pero se parece a algunas regiones del mundo todavía que quedan, donde todo el tema del paganismo, de la idolatría está mezclado y está todo como naturalizado, no pasa nada. ¿Y qué era lo que decía este grupo? Llegó ahí hasta la iglesia de Galacia, algunos maestros judaizantes y empezaron a influir y prendió enseguida. Les encantó a los gálatas, no se sabe por qué, pero respondieron enseguida a eso. Ellos no eran judíos y empezaron a responder. ¿Qué es lo que proponían los judaizantes? Que cualquiera que se convertía al Señor Jesús, que entregaba su vida por medio de la fe, ya fuera para ser salvo o por lo menos para tener una vida plena cristiana, lo que tenía que hacer era aceptar y cumplir a rajatabla toda la ley de Moisés en todos sus aspectos, sobre todo en la parte ritual. ¿Qué pasa? De la ley de Moisés, o sea, lo que Dios le mostró a Moisés en el Sinaí, en el desierto, a veces se cortan pedazos, por lo menos en 3 grandes partes, y una de esas partes se le dice la ritual. No todos los estudiosos de la Biblia están de acuerdo con esto, dicen que está mal poner ese título,
Otros muestran que sí, que está bien, porque en realidad en Hebreos hay varios pasajes que dan a entender eso y se da a entender. Es decir, toda la parte externa a la ley, lo que tiene que ver con las prácticas, con la liturgia, se podría decir, con la vida exterior, o sea, con lo que se ve. Por ejemplo, la alimentación. Llegaron allá a Galacia los judaizantes y dijeron, ustedes conocen a Cristo, bárbaro, tienen que cumplir con la ley, no pueden comer esto, esto, esto y esto. Y eran todas cosas que Dios le había indicado a Moisés para Israel como una disposición temporal, pero que ellos decían, no, esto sigue todavía andando. La ropa, algunos detalles sobre la ropa, las combinaciones de los hilos, no pueden hacerlo también. Las fechas, el calendario, llega esta fecha, hay que celebrarlo, llega esta otra fecha, hay que celebrarla. Todo es el calendario judío, esto hay que cumplirlo, esto hay que cumplirlo, esto hay que cumplirlo. Las costumbres, un montón de cosas más, ellos tenían que guardarlo. El tema de la pureza ritual, es decir, cuando una persona quedaba impura, según la ley de Moisés, por algo que tocaba, por algo que hacía, por algo que le pasaba, ellos decían, ustedes tienen que cumplir con todos los ritos. Y los gálatas dijeron, me encantó, la iglesia cristiana de Gálata, me encantó, 2 platos, por favor, pago yo toda la vuelta, dijeron. En vez de tener la reacción que se espera de la mayoría de los cristianos, que los invitamos amablemente a que busquen el camino, la puerta más cercana y vayan a judaizar otra parte, ellos los recibieron con los brazos abiertos y además se pusieron militantes de ese tema, se pusieron intensos. Al tiempo los gálatas ya juraban de que ellos eran judíos, se sentían judíos, se percibían judíos, hablaban como judíos, eran, no sé, lo que fuera, ¿no? Hoy en día pedirían hasta que les hablen con idioma judeo inclusivo, no sé, alguna cosa por el estilo. Pablo se entera de lo que estaba pasando, entonces los va a confrontar y les va a mandar esta carta, tal vez la más dura de todas las cartas de Pablo, la más directa, mientras que en otras iba un poquito más suavecito, Pablo iba reconociendo lo que iban haciendo, acá da un saludo y empieza a hablar directamente, es la carta a los Gálatas. Y les va a estar recordando varias cosas a ellos, cuando se enteró de lo que había pasado en esa iglesia. Va a ir por 2 líneas de trabajo, Pablo. La primera es la relación que hay, entre la ley y entre el Evangelio. Les va a decir, miren, la ley es buena, fue dada por Dios, no es una cosa mala, tampoco es una cosa vieja que se tira para el costado. Pero le dice, pero tiene varias funciones y ahora que nosotros estamos en Cristo, cambió la relación con la ley. Nos muestra que Dios es santo, nos muestra también lo pecadores y apartados que somos naturalmente y alejados que estamos de Dios, y nos lleva como un tutor hacia los pies de Cristo para mostrarnos que necesitamos a alguien que sí la obedezca completamente en nuestro lugar, que sí sea el sacrificio perfecto, que sí cumpla todas esas figuras del Antiguo Testamento en su propia vida, es decir, nos lleva a Cristo, pero entendiendo la santidad de Dios realmente. Así que les dice, eso realmente es la relación que tienen que tener con la ley. La ley que se trata, aparte de amar a Dios en primer lugar, en segundo lugar, amar al prójimo, porque parece que los gálatas estaban muy cumplidores de la ley, pero entre ellos era puñalada y comida de hígado permanentemente. Era una cosa tremenda la relación que había dentro de la iglesia. Y eso que se supone que era una iglesia que cumplía con toda la ley. Ese va a ser el primer argumento de Pablo. Les va a repetir, y ahí salen muchos de los versículos conocidos, ahora que estamos acá en vísperas de aniversario de la Reforma, que somos justificados por medio de la fe en Jesucristo. Y que somos salvos por gracia, no por cumplir la ley. Los antiguos judíos tampoco eran salvos por gracia, pero ese es otro tema. Pero lo que le está diciendo es, somos salvos por gracia, no por obras, no por las cosas que nosotros hacemos. No porque Dios no requiera obras, claro que requiere obras, por supuesto, pero es solo posible hacerlas que las produzca una fe verdadera y a través de Jesucristo, que ahí van a ser aceptables y reconocidas delante de Él. ¿Está bien? Ese va a ser el primer argumento que va a trabajar Pablo, todo el tema doctrinal. El segundo tema que va a trabajar Pablo, y ese que nos va acercando a nuestro pasaje, les va hablando acerca del testimonio y del llamado de Él. Ese es el otro hilo que va a ir hablando en Gálatas. Les va a ir diciendo, miren, así que ustedes ahora resulta que son judíos, son. Está bien, tienen todos apellidos de no sé qué, pero se sienten judíos. Bueno, yo sí soy judío de verdad, les va a decir Pablo. Fariseo, cumplidor de la ley, obediente, celoso, por eso perseguía a Cristo, hasta que el Señor me llamó. Y ahí va a contar todo de cómo fue llamado a salvación, cómo conoció al Señor Jesucristo y después acerca de cómo se empezó a desarrollar el ministerio de Él. Porque al principio costó,
porque la gente lo reconocía, los cristianos de las iglesias de Jerusalén sabían que él era perseguidor de la iglesia. Entonces tuvo que venir Bernabé, primero presentarlo, después, años después irlo a buscar también. Vino un Bernabé ahí, un hombre de misericordia, a hacer todo esto con la vida de él. Y él les va a contar cómo va siendo la relación de él con los demás apóstoles, con el llamado de él. Porque no lo dice Pablo, pero da a entender un poco de que quizás para el gusto de él, la iglesia de Jerusalén y los apóstoles de Cristo, los primeros apóstoles que todavía vivían, no estaba quizás respondiendo a la altura del problema de los judaizantes como tenía que ser. No es que no lo había hecho, ya lo había hecho. Ya se habían reunido en un concilio en Jerusalén y ya habían decidido sobre el tema y se habían dado cuenta de que, bueno, para los no judíos, después que vienen a Cristo le vamos a pedir un par de cositas nada más para no escandalizar, para no armar una brecha con los no judíos. Un par de cositas nada más le pedía. Con los judíos, perdón, que estaban a la vuelta. Un par de cositas. Pero después nada de guardar la ley ritual. Eso era lo que les había dicho, habían decidido los apóstoles, los ancianos de Jerusalén. Pero Pablo veía como que no se estaba aplicando mucho eso, como que había que insistir un poquito más. Después en las iglesias, eso es lo que se había dicho en aquella instancia, en aquella reunión, pero en las iglesias se estaba viviendo otra cosa, era otra la realidad. Entonces por eso Pablo es que va a venir a insistir. Y acá mismo vamos a este pasaje donde Pablo le dice que él en una de sus idas a Jerusalén estaba rodeado de judíos. Estaban los líderes de la iglesia, los líderes históricos de la iglesia, y los judaizantes andaban como abejas a la vuelta, dando vuelta también, ¿no? Y les va a contar justamente de este pasaje, parte de su ministerio. Les voy a estar invitando a abrir, en realidad arrancamos unos versículos antes, ahora nos vamos a enfocar en esos. En Gálatas capítulo 2, versos 1 al 5, Gálatas 2, del 1 al 5, Gálatas 2, del 1 al 5. Ya Pablo ya había conocido al Señor, ya había hecho una visita justamente a la iglesia de Jerusalén. Los apóstoles habían reconocido el llamado de él, estaban reconociendo el ministerio de él. Y les está contando su visión de qué fue lo que pasó a la iglesia de los Gálatas. Y dice así, Gálatas 2, del 1 al 5. Entonces, después de 14 años, subí otra vez a Jerusalén con Bernabé, llevando también a Tito. Ahora vamos con quién era Tito. Subí por causa de una revelación y les presenté el evangelio que predico entre los gentiles, pero lo hice en privado a los que tenían alta reputación, para asegurarme de que no corría ni había corrido en vano. Pero ni aun Tito, que estaba conmigo, fue obligado a circuncidarse, aunque era griego. Y esto fue por causa de los falsos hermanos, introducidos secretamente, que se habían infiltrado para espiar la libertad que tenemos en Cristo Jesús, a fin de someternos a esclavitud, a los cuales ni por un momento cedimos para no someternos, a fin de que la verdad del Evangelio permanezca con ustedes, hablando con ustedes, le dice, ¿no? Con los Gálatas y con las demás iglesias gentiles como las nuestras. En este pasaje vemos al menos 5 pautas para guardarnos no solo de malas influencias, pueden ser malas influencias de doctrina, malas influencias de motivaciones, de intenciones, sino incluso distintas formas de manipulación, a veces pueden ser formas de abuso, siempre apuntando a un propósito mayor, que por supuesto ocupa un lugar nuestro bienestar y nuestra seguridad, pero siempre apuntando a un propósito mayor. No es un recetario para ser felices y libres, pero sí nos muestra cómo defender, en primer lugar, nuestra relación con Dios, nuestra conciencia y la eficacia de lo que sea que Dios nos dio, la potencia, lo que podamos hacer con lo que Dios nos confió, poder defenderlo. Va a mostrar por lo menos 5 cosas, Pablo. La importancia del compañerismo cristiano, la importancia de aceptar la voluntad de Dios para nosotros, la importancia de andar siempre en la verdad. La importancia de la firmeza en la voluntad del Señor. Estar firme, ¿qué es lo que quiere Dios? De ahí no me muevo. Y por último lugar, la importancia del propósito, de la dirección que nos ha sido dada y confiada por Dios. Vamos por el primero. Dice, después de 14 años que le había estado ministrando ahí por Arabia, Siria,
Subió otra vez a Jerusalén con Bernabé, llevando también a Tito. Tito, raro que no se lo nombra en el libro de Hechos. Algunos han propuesto de que era algún otro, pero muy difícil porque tiene características propias, Tito. Un compañero de Pablo, sin duda, que junto con Bernabé, en el segundo viaje que hizo Pablo a Jerusalén, estaban llevando con ellos una ofrenda que había juntado la iglesia de Antioquía, de donde venían ellos, para ayudar realmente a la iglesia que estaba pasando necesidad, ¿no? Entre cristianos a larga distancia se ayudaban, ¿no? Esa era la prioridad de ellos cuando había una necesidad de un lado y cuando había sobreabundancia del otro, era primeramente ayudar a los de la familia de la fe, así estuvieran lejos, pero ayudarlos a ellos. Y dice, Pablo va a hablar muy bien de Tito, pero nos enteramos de la vida de él a través de las cartas. Por ejemplo, en 2 Corintios 7 dice que siempre fue de consuelo para Pablo y para el resto del equipo misionero. En el capítulo 8 de 2 Corintios dice, por ejemplo, que se preocupaba por los corintios y tenía cargas por ellos, este hombre Tito. En el 8:19 dice que era intachable, por eso había sido designado por varias iglesias para cargar la ofrenda. No había peligro de que Tito salía con dinero de acá y cuando llegaba por allá, después pasaba unos viáticos ahí medios cargados, no había peligro de que pasara eso con Tito. En el 8:23 dice que era mi compañero y colaborador para con ustedes. Le escribe a los corintios también, ¿no? Otra iglesia donde Tito bendijo, ministró de alguna manera. Y cuando le escribe su carta, la carta que está dedicada a Tito, una de las cartas pastorales, le dice verdadero hijo en la fe, en la época que Tito ya estaba trabajando en la isla de Creta, en Grecia. Y les cuentan en el verso 2, dice, subí por causa de una revelación, algo que Dios le habría mostrado, y le presenté, o sea, le conté el evangelio que predico entre los gentiles a los que tenían alguna reputación, a Pedro, Juan, a las cabezas de la iglesia, para asegurarme de que no había corrido ni corrido en vano, a ver si estaba predicando mal. Ellos le van a decir que estaba todo bien, que era el mismo evangelio que predicaban, más allá que el campo misionero de Pablo era otro. Y el primer punto en el verso 3 dice, pero ni aun Tito, que estaba conmigo, fue obligado a circuncidarse, que estaba conmigo, porque él está hablando de esa presión de los judaizantes que están a la vuelta y que decían de que cualquier cristiano tenía que cumplir con toda la ley y eso incluía la circuncisión. Y dice, ni aun Tito, que estaba conmigo, fue obligado a circuncidarse. O sea, se sentía el aire medio cargado cuando ellos llegaron a Jerusalén. Se sentía un poco que había como una presión a la vuelta de que, a ver, el gentil griego ¿cuándo se va a circuncidar? ¿Cuándo va a cumplir la ley? Había un airecito a la vuelta. No dice que eran los apóstoles los que lo estaban haciendo, pero se sentía esa presión en el aire. Y la primera fórmula que dice justamente Pablo es que Tito estaba conmigo, no estaba solo. Y eso es fundamental frente a todas las presiones y dificultades que podemos tener en el andar con el Señor. Puede ser en el ministerio, puede ser en nuestra vida familiar, puede ser en cualquier otra área. El tema del compañerismo, estaba conmigo. Nos imaginamos a Pablo que lo tenía a Tito acá. Decía, vení, quédate por acá cerca. Donde veas mucha quipá a la vuelta, no vayas. Vení por acá, le decía. Quédate por acá cerca conmigo, jugá conmigo, le decía. Y andaba siempre de compañero con él. Él que era judío, por supuesto, no era ningún concepto, no era ninguna idea antisemita ni nada. Pero dice, no, vos estás en Cristo, quédate conmigo. Qué importancia, hermanos, de estar unidos, estar juntos y estar en comunión y en compañerismo cristiano, pues somos más difíciles de cazar por malas ideas, por tentaciones del mundo, por tentaciones del enemigo, por malas influencias, como había en este caso a la vuelta, el compañerismo justamente con otros creyentes. En el momento que nosotros nos aislamos, estamos muchos más expuestos. Como le hubiera pasado a Tito si andaba un poco, no sé si era un tema tanto de distancia física, andaba medio perdido por ahí cuando ellos estaban en Jerusalén. Que se quede con él. Tito, que estaba conmigo. Y a su vez Pablo le estaba proveyendo ese compañerismo también entre los dos. Se mantenían unidos porque tenían un mismo llamado, una misma dirección de Dios, trabajaban juntos. Está bien, importante. Como dice Eclesiastés 4, cordón de 3 dobleces no se rompe pronto. Y esa unión, en primer lugar, más que con otros creyentes, es con Cristo. Permanezcan en mí y yo en ustedes, como dice Jesús en Juan, en capítulo 15. El tema de estar verdaderamente unidos es lo que los va a preservar y mantener en él. ¿Está bien? Primera característica. Dice, él no fue obligado, ni aun Tito, a circuncidarse, aunque, y acá vamos al segundo punto, era griego. ¿Qué pasa? Era muy atractivo lo de la circuncisión
seguramente el proceso no, pero era muy atractivo porque tal vez a los cristianos les ahorraba persecución de parte de los judíos incrédulos. Venía un cristiano y él mostraba todas las credenciales, dice, no, pero yo cumplo la ley, yo todo cumplí, mire, mostraba todo. Quizás en algunas ocasiones aquellos incrédulos lo iban a dejar tranquilo porque era un judío raro, pero era un judío, pase. Entonces cerraban un montón de problemas, tal vez problemas familiares, problemas con el entorno. Era una solución y era una vía de escape por ese lado. Y él era griego. Y dice, él era griego, lo dice Pablo, y no lo dice pobre Tito, y bueno, era griego, había que estar ahí. De ninguna manera, dice, era griego. Dios había querido que él fuera griego. En su soberanía, Dios había permitido que Tito naciera en una familia griega, que vinieran esas circunstancias, en un mundo totalmente pagano, con unas costumbres espantosas, con cosas naturalizadas. Dios había querido y había permitido que Tito naciera ahí y viniera ahí. Gran parte de lo que nosotros a veces somos un blanco de malas influencias, de manipulaciones, de abusos de distintos tipos, es porque justamente a veces no estamos en paz con aquello que Dios, en su soberanía, permitió e hizo con nosotros. Entonces somos un blanco más fácil. Eso no significa que no podemos cambiar circunstancias, que no hay cosas que Dios sin duda que va a estar obrando en nuestra vida. Pero cuando ya estamos irremediablemente peleados con nuestras circunstancias, con nuestro entorno, con lo que no podemos cambiar, ya sea con el pasado, por ejemplo, cosas que no podemos volver para atrás, y estamos irremediablemente peleados, irremediablemente disconformes. No quiere decir que no revisemos a la luz de Dios nuestro pasado. Por supuesto que lo tenemos que hacer. Señor, gracias por tu misericordia y por tu amor de cómo me ayudaste cuando hice esto fuera de tu voluntad, anduviste en esto. Ayúdame a no hacerlo más, guíame para que ande siempre en tu palabra. Está bien siempre que estemos de alguna manera mirando, pero en otro sentido tenemos que decir, mirá, Dios es Dios, Dios lo permitió, Dios es soberano. Así que el tema de la aceptación, no sé si tanto como esa frase ahora autoayuda, aceptación de uno mismo, no sé, no la entiendo mucho. Aceptación de lo que Dios hizo con vos, mejor, ¿no? De lo que Dios ha estado haciendo con vos. Me gusta un poquito más porque mira para arriba, no mira para adentro. Aceptación, decir, Señor, vos de alguna manera lo permitiste. Más allá de los instrumentos, cómo pasó, cómo ocurrió, tal vez las responsabilidades propias, pero de alguna manera lo permitiste. Entonces, que esto no termine nublando, interfiriendo en el propósito santo y tu buena voluntad para mi vida hoy. Más allá de las lecciones que yo pueda sacar, que está bien sacarlas, ¿no? No me importa mi pasado, yo voy feliz. No, eso también se ve, no es eso lo que estamos diciendo. Pero sí, Señor, yo lo acepto. Entonces, justamente nos imaginamos a Pablo que hablaba con Tito y decía, sos griego, Tito, no hay ningún problema con que seas griego. Nos hubiera dicho a nosotros, sos uruguayo, sos cubano, de cada uno de los orígenes que estamos representados aquí, no hay ningún problema, porque en definitiva está dentro de la voluntad revelada del Señor, la voluntad soberana más que revelada. Revelada es lo que nos dijo, es lo que Dios permitió. Está bien, aceptación. Aceptemos, vamos a ser un poquito menos vulnerables, sobre todo cuando venga alguna oferta que parece cambiar nuestra realidad y cambiarla mucho y convertirnos en otra cosa. No nos vamos a dejar llevar ni arrastrar en lo doctrinal, en lo personal, en ninguna otra cosa. Y dice, y esto, verso 4, fue por causa de los falsos hermanos introducidos secretamente. Lo dijo Pablo. No lo dijo un youtuber que critica. Lo dijo, falsos hermanos introducidos secretamente. ¿Quiénes eran? Hoy muchos se levantarían. Pablo, tenés que decir nombres. ¿Cómo vas a decir una cosa así? A ver, decí nombres, dale. Oraste por ellos. Pablo lo dice, falsos hermanos introducidos secretamente. No lo explica, no lo detalla. No es una carta exhortando a ensañarse con ellos, no está pidiendo eso. Simplemente los está poniendo en conciencia. Los Gálatas dicen, miren hermanos que existen las amenazas, y no es de fariseo, no es de juicioso decir que están ahí las amenazas, y andan a la vuelta, reconocer esa realidad, saberlo que está ahí. Ya está, suficiente. Después, en el andar con Dios te darás cuenta, en lo personal, sí, no, con mucha prudencia, con mucho cuidado, mucho amor, mucha misericordia, pero le dice, por causa de los falsos hermanos introducidos secretamente, lo está diciendo el apóstol Pablo. Miren que existe ese problema. Que se habían infiltrado, casi nada, no tenía tiempo libre esta gente, no tenía nada para divertirse, se habían infiltrado para espiar la libertad que tenemos en Cristo Jesús. Espiar la libertad que tenemos en Cristo Jesús. Lo cual nos lleva a lo siguiente.
que tenemos esa libertad en Cristo Jesús, no que podemos tener, que tenemos en Cristo Jesús. Y les está empezando a enumerar algo que es fundamental para evitar cualquier tipo de manipulación, de abuso, de ser engañados, de ser torcidos, de ser estafados de alguna manera. Puede ser con dinero, puede ser en otras cosas. Estemos siempre armados con la verdad, siempre ceñidos con la verdad, como le va a decir Pablo a los Efesios acerca de la armadura de Dios. Bien ajustados con la verdad. Porque si nosotros estamos con la verdad, permanecemos en la verdad, aquello que le da alegría al apóstol Juan, que dice, no tengo mayor alegría que esta, le escribe en la segunda carta, que saber que mis hijos andan en la verdad, hijos espirituales. Vamos a estar mejor defendidos también. ¿Qué verdad? La verdad de Dios, la verdad revelada, ahora sí, en la Escritura, la verdad acerca del carácter de Él, de quién somos en Él, qué posición tenemos en Él, qué bendiciones tenemos en Él. Si yo conozco la verdad y llamo las cosas por su nombre en una época que todo se le cambia el nombre, todo se le cambia el nombre. Por eso nosotros decimos, pero ¿por qué a veces en algunas versiones de la Biblia, esta es un poquito más moderna, la Nueva Biblia de las Américas, pero ¿por qué aparecen palabras raras? No son palabras raras, eran palabras normales. Con el tiempo la gente le fue cambiando, le fue poniendo cada vez más capas de caramelo y caramelo y caramelo arriba para que suene otra cosa diferente y por eso las palabras las encontramos raras. Dice, estemos siempre ceñidos con la verdad, no con la mentira. Eso no significa de que nosotros somos los cazadores de mentiras y salimos por ahí y discutimos con cualquiera que nos dice, mira que eso no significa eso. Pero por lo menos dar el primer paso, decir, Señor, tu palabra dice otra cosa. Quizás yo no soy el enviado a venir en estas situaciones a aclarar, no, mirá que eso no es así. Quizás Dios no me quiera haciendo eso. Pero por lo menos saberlo dentro mío y lo más importante, no repetirlo. No salir a repetir. Sí, no, pues sabías que... No, hermano, si no es conforme a la verdad de Dios, no lo repitas, no lo propagues, no pases el virus, no contagies a otros con eso. Saber no repetirlo por lo menos y estar bien equipados con la verdad. De esa manera ellos estaban firmes en el Señor, tenemos esta libertad en Cristo Jesús. No judaizantes, ni se acerquen a Tito. Y venía y los estaba corriendo con un palo. Dice, a fin de someternos a la esclavitud, a los cuales, está hablando esos primeros, ¿no?, que describió en el versículo 4, con todas esas palabras, llenas de palabras, no se las mandó a decir, ni por un momento cedimos para no someternos, ni por un momento aflojamos, ni por un instante. Pablo entendía bien la fórmula de cualquier tipo de abuso y manipulación. Hoy cedes un poquito, mañana van a venir por más, no hay vuelta. Hoy aflojás un poquito, mañana van a venir de vuelta, y de vuelta, y de vuelta. Él sabía de que si decían, bueno, está bien, estos judaizantes, vamos a dejarlos tranquilos, vamos a cuidar la unidad, Tito, vení, no te tocó la circuncisión, pero bueno, vamos a hacer tal cosa, entonces calmamos las aguas. Al otro día iban a venir de vuelta por más, y por más, y por más, y iban a querer esto y querer lo otro. Cuando estás en el Señor realmente no cedas estando en el Señor. Eso no significa que nosotros tenemos que ser porfiados, que tenemos que ser inflexibles, que no podamos recibir a veces una exhortación, un consejo, una palabra. Siempre estemos abiertos a eso, a escuchar de otros. Lo que le está diciendo es, cuidado que cuando no viene de Dios, no le aflojes un poquito, no le aflojes un poquito. En mis primeros años de creyente, en casa me decían, no creyente, me decían, un domingo tomate libre la iglesia, un domingo tomate libre otra iglesia, muchos años atrás. Un domingo tomate libre, un domingo no vayas, un domingo no. Un día, no sé en nombre de qué, si fue del amor, de la tolerancia, de la misericordia, de la pereza o del sueño, aflojé. Por eso, no es que no podía, que estaba enfermo o algo, no, aflojé. Al domingo siguiente, ¿cómo que vamos a ir a la iglesia? Había empeorado la situación. Ahora costaba 10 veces más todavía levantarme y congregarme, porque yo había cedido un día. El mensaje era, tomate hoy un poquito y estamos a mano. No estamos a mano. Hay muchas situaciones, hermanos, pueden ser familiares, personales, doctrinales, ministeriales. Das un poquito y al otro día tenés que dar más. Es como la mafia en el sur de Italia. Podés pagar la contribución este mes, el mes que viene seguro vas a poder pagar un poquito más, porque esta plata ya sabés que no la necesitas y la tenés. Así que después vamos a hacer un ajuste por IPC, o no sé cómo se llama en Italia, y ahí vas a tener un ajuste más. No cedas, estate firme.
Verso 5 sigue diciendo, los cuales ni por un momento cedimos para no someternos, a fin de que la verdad del Evangelio permanezca con ustedes. Y eso es lo que más nos va a defender de cualquier forma de mala influencia espiritual, de tentaciones, pueden ser, de presiones, para moldarnos, para ajustarnos, es de que siempre apunte un propósito mayor, siempre apunte algo más. Yo sé, está bien, no está nada mal decir, mirá, yo me voy a cuidar de estas cosas por mi propio bien. Está bien porque es parte del reflejo natural que Dios nos puso de nuestra seguridad. Digo, tocamos algo caliente, retiramos la mano. Está perfecto, fue lo que Dios nos dio. Pero vamos a estar un poquito mejor equipados si en vez de estar pensando solo en mí, además, lo cual es importante, también porque tenemos que ser mayordomos de nuestra vida, estamos pensando en algo un poquito más arriba, que tiene que ver más allá de nosotros. En primer lugar con Dios, dice, a fin de que la verdad del Evangelio, las buenas noticias de Cristo que le había sido recomendada, permanezca con ustedes, permanezca con ustedes. Entonces estaban ellos en Jerusalén, Pablo con Tito, Bernabé, un compañero más, los apóstoles ahí que estaban ocupados en cosas, y los judaizantes a la vuelta que estaban todo el día, que circuncisión, que incienso, que coso, que equipaje, que toquemos el cuerno, que no sé qué, están todo el día, dale. Y Pablo y Tito y sus compañeros se acordaron, pero pará, a los hermanos que le hemos estado predicando, esto fue igual antes del viaje misionero, que fundaron Galacia, la iglesia de Galacia, pero dice, a los hermanos que le hemos estado predicando que no son judíos, lo que nosotros hagamos acá, a ellos los va a terminar influyendo. Y si nosotros cedemos acá, los que se van a perder la bendición van a ser ellos. Es más, el nombre de Dios va a quedar complicado, porque ese era el gran problema de los judaizantes, de que hacía chiquita la cruz de Cristo. No era suficiente con Cristo, era Cristo más la ley. La gente tendía a añadir cosas en la serie de Colosenses, que Dios quiere retomamos la próxima, era Cristo más los ángeles, más los poderes celestiales, más no sé qué cosa. Era algo así. Acá también era Cristo más la ley. Y Pablo se acordó, vamos a acordarnos de los hermanos todavía, que ellos necesitan el Evangelio bien predicado, que sean ministrados, necesitan la palabra. Nosotros aflojamos acá y pierden ellos, allá lejos. Pero están allá lejos, ellos van a terminar perdiendo si nosotros aflojamos acá. Por eso dice, a fin de que la verdad del Evangelio permanezca con ustedes. Siempre tengamos un propósito, una dirección del Señor. Busquémosla en general, que en realidad no tiene por qué ser una frase corta o una cosa, pueden ser muchas cosas, digo, tampoco tiene que ser algo, lo tengo que tener ya, algo que se puede ir viendo en nuestra comunión y relación sobre la marcha con el Señor. Pero siempre tengámosla, porque en el momento que no la tenemos, ya somos un blanco un poquito más fácil. No vamos en ninguna dirección en concreto, estamos ahí medio a la deriva y vamos a hacer un blanco mucho más fácil de este tipo de influencias. Por eso es importante entonces, hermanos, el compañerismo cristiano, que nos mantengamos unidos con otros. Es importante que aceptemos, más que a nosotros mismos, la voluntad del Señor, las cosas que Dios ha hecho con nuestra vida, ha permitido que ocurran en nuestra vida, más allá de cómo se dieron, las cosas, sobre todo las que no se pueden cambiar, o que están así y ahora demandan otro tipo de respuesta de nosotros, que la aceptemos, esa realidad, que la aceptemos en cuanto a Dios. Sí, entregándole lo mejor y dice, Señor, a partir de ahora, siempre que ande en tus pasos y en tu voluntad. Pero lo que está ahí no se puede mover, no se puede mover. Lo importante es andar siempre en la verdad, siempre ceñidos de la verdad, siempre hablando la verdad, diciendo la verdad, ante la duda, parando, pero no andando repitiendo cosas que se dicen que no pueden ser verdad, siempre con la verdad. ¿Quién es el Señor? ¿Cuál es su carácter? ¿Qué lugar ocupo en Él por la gracia de Él? ¿Quién soy en Él a través de Cristo? Todas esas firmezas, esas promesas, esas seguridades que pueda tener, estar bien armado, porque en el momento que me olvido, empiezo a desconocer la verdad y es más fácil que la mentira me envuelva. Finalmente, estar firme en la voluntad del Señor, no ceder. Nos ha tocado en distintas circunstancias pasar por distintos tipos de presiones, en distintos ámbitos, a veces familiares. Todo el mundo va para acá y se supone que hay que ir para allá y uno sabe que la voluntad de Dios dice que no, va para acá, a veces con un discurso pseudo cristiano, no, pero que el amor, que vos fijate. Vos sabés que la voluntad de Dios no es. Encomendate al Señor, pedí ayuda, estate con compañerismo cristiano.
Examinalo, obviamente, uno tiene que estar siempre abierto, pero firmes en la verdad, no cedas. El ejemplo, el libro de Nehemías, de deberes, digamos, después sí, si estabas en duda qué leer esta semana. ¿Qué hombre de Dios, el de la reconstrucción del muro, ¿no?, de Jerusalén, qué hombre de Dios que estaba bajo una presión monstruosa estaba, pero una presión que era una locura, era realmente, todos los enemigos de Dios realmente que continuamente lo trataban de amenazar, de comprar, de desalentar, de hacer un montón de cosas, y él siempre miraba hacia adelante con un propósito. En un momento tuvo una oportunidad de venir y decir, vení, vamos a reunirnos acá, vamos a charlar, que anda un rumor por ahí, no sé cuánto. Él iba para allá, aparte que se hacía matar, que no está bueno, generalmente hacerse matar, el propósito de Dios no se cumplía, lo que Dios quería, y se mantuvo firme. Busquemos ese propósito del Señor. Estemos firmes porque es un aspecto de la vida cristiana, de que de vez en cuando van a venir presiones, pueden ser tentaciones de distinto tipo, pueden ser malas influencias, y vamos a tener que decir, muchas gracias, pero no, como dice un meme por ahí, hoy no, Satanás, así no, hoy no vamos a ceder a eso, porque de esa manera vamos a estar cumpliendo la plenitud del propósito del Señor y vamos a terminar siendo de bendición para otros. Oremos. Querido Dios, gracias, Señor, por las verdades tan firmes que tenemos en el Evangelio, a través de tu palabra revelada, a través de la Escritura, que nos muestra quién eres tú, quién somos en ti, si hemos creído por medio de la fe, si hemos entregado nuestro corazón a ti, si nos hemos arrepentido de nuestros pecados, Señor amado, si hemos en un momento y en un lugar específico hemos entregado nuestra vida a ti como Salvador y también como Señor y Rey sobre nuestra vida. Todo ese privilegio que tenemos, Señor amado, de que realmente lo cuidemos en ti, en todo, en nuestro testimonio, en nuestras palabras, en nuestras actitudes y sobre todo cuando tengamos que tratar con distintos tipos de presiones. Señor, ayúdanos en primer lugar a siempre tener un corazón y un oído abierto. Cuando puedan venir exhortaciones, consejos, pedidos, sugerencias de otras personas, incluso de aquellos que no te conocen, siempre que estemos atentos, siempre que estemos escuchando, que estemos flexibles, Señor, porque tú nos vas mostrando distintas cosas, nos vas iluminando por medio de tu Espíritu Santo. Pero siempre que lo estemos llevando a los pies de tu palabra, buscando tu guía y tu dirección. Y allí, Señor, donde descubramos cosas que nos presionan realmente, como ocurría con tu siervo Tito, como ocurría con tu siervo Pablo, con estos grandes obreros, Señor, tuyos, grandes guerreros de la fe, Señor amado, cuando vengan esas presiones, Señor amado, que podamos realmente estar firmes, Señor, en compañerismo con otros cristianos, bien ceñidos de la verdad, Señor amado, siempre estando firmes y seguros, y siempre conociendo, Señor amado, tu buen propósito, sabiendo tu buena voluntad y lo que quieres obrar a través de nuestra vida. Ayúdanos en las presiones también, Señor, a pensar en otros. Puede ser en nuestra familia, en nuestro entorno, aquellos a quienes servimos. Cómo cada decisión podría llevarnos, Señor, a comprometer nuestro testimonio, a comprometer, Señor, o a limitar la bendición hacia esas otras personas. Te pedimos, Señor, por cualquier situación que se esté viviendo en nuestra iglesia, sea que tenga que ver con lo doctrinal o tenga que ver con otros ámbitos, otras formas que pueda haber de abuso, de manipulación, de violencia, que pueda estar padeciendo cualquiera de los presentes, Señor amado, que pongas tu mano de poder y tu gracia y tus recursos, Señor, espirituales en primer lugar, y todos aquellos, Señor, que te pertenecen en definitiva, para realmente estar obrando con poder y estar salvando ahí, Señor, estar poniendo tu mano, estar resguardando, Señor, a los tuyos y protegiéndolos. En el nombre de Jesús oramos. Amén.